la siguiente presentación, bueno, está a cargo de nuestro fundador de RN y asesor científico, pues con una trayectoria admirable, tanto en la empresa como en la academia, donde es investigador, donde da clases y también reconocido en el mundo actuarial, pues por todas sus aportaciones. Gracias. Gracias, otra vez buenas tardes. Pues después de esta, pues creo que muy completa introducción a los modelos paramétricos que ha dado Carlos, yo voy a platicarles brevemente de algunos ejemplos reales, digamos, de algunas soluciones que ERN ha diseñado y que opera en algunos casos. Algunos de los ejemplos que voy a mostrar están operando en el mercado, otros no, otros están en diferentes estados de desarrollo, pero pues lo que queríamos es darles una idea general de más o menos cómo se ha ido materializando esta actividad de desarrollo de productos paramétricos en RN. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue ya, esto ya lo vimos, lo explicó Carlos muy bien. La que sigue. Hay, decía Carlos, muchos tipos de soluciones paramétricas. Algunas tienen nombres graciosos como estos Cat in a Box, Cat in a Cube, etcétera. Y un poco hemos desarrollado instrumentos, yo creo que de todos estos tipos y quizá de algunos otros mixtos, ¿no? La que sigue. El diseño, digamos, de los instrumentos paramétricos está siempre gobernado por una tensión que hay entre los pros y los contras de los instrumentos. Los pros es que los contratos, digamos, de seguro paramétrico en general son poco contenciosos, o sea, la operación es clara, las condiciones para los pagos son claros, no hay necesidad de un ajuste y eso conduce a que los pagos sean casi inmediatos. Tenemos el ejemplo de el CRIF que mencionaba Carlos, ahorita regresaré a él, y otro de un instrumento paramétrico que decíamos de terremoto, en que los pagos ocurrían el mismo día del evento, ¿no? Y el otro factor que está en tensión es el que llamamos riesgo de base, ¿no? Es decir, la diferencia estadística y tal vez sistemática que hay entre las indemnizaciones y los pagos, ¿no? Perdón, entre los daños y las indemnizaciones. En el caso de un seguro tradicional, la correlación entre los daños y las indemnizaciones es muy grande, ¿no? Porque las indemnizaciones responden a una estimación en campo de los daños. Si usáramos la ruleta como un instrumento paramétrico, el riesgo de base sería muy grande porque la correlación entre el resultado de un tiro de ruleta y los daños que causó un evento es muy baja, ¿no? Eso es el riesgo de base y estos dos factores siempre están en tensión en el desarrollo de los modelos y ustedes irán notando cómo se manifiesta esta tensión en los diferentes instrumentos que les voy a platicar. La que sigue. Verán experiencia en desarrollo de muchas soluciones que están, algunas en operación y otras están en diferentes partes del proceso, y hemos participado en este mundo de los seguros paramétricos con diferentes roles. Hemos participado como constructores de los modelos y también como agentes de cálculo y a veces también como parte del grupo que estructura, digamos, actuarialmente los instrumentos. La que sigue. Estos son los ejemplos que voy a mencionar muy rápidamente, algunos detalles voy a ir dando y vamos directamente al número 1. La que sigue. El número 1 es digamos, nuestro proyecto paramétrico más importante. Nuestro cliente es el CRIF, que es
son las siglas del Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, una especie de mutualidad de países del Caribe, un pool de aseguramiento cuyos clientes son los gobiernos de los países y en algunos casos las compañías de electricidad y de agua potable de los países. Entonces, hemos desarrollado para este organismo, el CRIF es formalmente una compañía de seguros, pero en la práctica es una especie de mutualidad de los países del Caribe. Entonces, ahí están los países, Caribe y Centroamérica, ahí están los países que cubre, son 35 países, y hemos desarrollado para el CRIF seguros paramétricos para terremoto, huracán y exceso de lluvia. En estos contratos participamos como agente modelador, es decir, nosotros hemos construido los modelos. También participamos en la estructuración y en el diseño de las pólizas paramétricas que el CRIF vende a sus países clientes, y somos también el agente de cálculo de todos los productos. Actualmente este producto está en funcionamiento desde 2015 ya con nuestros modelos, y da cobertura a 35 países y empresas nacionales de agua y de electricidad en el Caribe y América Central. Se trata de modelos de pérdidas modeladas, es decir, el índice que dispara los pagos son las pérdidas que calcula un modelo construido más o menos en el estilo de los modelos tradicionales, de los modelos catastróficos tradicionales. Entonces, esto quiere decir que para cada uno de los países y peligros hemos desarrollado un modelo completo de riesgo, más o menos tradicional, para todo el área de estudio con sus módulos clásicos, ¿no? Amenaza, exposición y vulnerabilidad. Entonces, la operación de este instrumento es interesante, creo. Se trata como si fuera un seguro común y corriente, ¿no? Un seguro tradicional, excepto que la siniestralidad no es real. La siniestralidad es el resultado del modelado, ¿no? Entonces tenemos un catálogo, por ejemplo, si hablamos de temblores, un catálogo de 10,000 años de temblores sintéticos que obedecen a los regímenes sísmicos adecuados, y utilizamos ese catálogo como si fuera la siniestralidad histórica, solo que no es histórica, es sintética, es creada por los modelos. Una vez que se acepta eso, la operación del instrumento es exactamente igual que el cálculo de los precios, por ejemplo, es exactamente igual que lo que se haría con un instrumento indemnizatorio tradicional para el que se dispusiera de una siniestralidad grandísima, ¿no? De 10,000 o 50,000 años. Entonces es interesante la operación. Cuando se presenta un evento, pues hemos desarrollado los sistemas que decía Carlos, sistemas automáticos de cálculo. Cuando se presenta un evento, automáticamente se dispara el cálculo de las pérdidas exactamente con el mismo software, y esa pérdida que sale se trata como si fuera una pérdida real. Y entonces pues se paga en función de unas reglas que dependen de esa pérdida modelada, que es el índice de este producto, ¿no? Históricamente, los pagos se han realizado a los países en un plazo máximo de 14 días, que pues es uno de los grandes beneficios de este producto. A los países les da mucho gusto recibir indemnizaciones de millones o decenas de millones de dólares en 2 semanas, porque los países están en una situación crítica cuando ocurre un gran huracán o un temblor. Entonces tienen dinero pues que llega muy rápido, ¿no? Entonces, los modelos creo que han funcionado bastante bien. Se han pagado indemnizaciones grandes ya en diferentes países durante el huracán Dorian en 2019, si no me equivoco, en Bahamas. Son indemnizaciones ya en el orden de las decenas de millones de dólares. Para el huracán María, también en varios países del Caribe, y el terremoto en Haití de 2021, que generó una indemnización
si no me recuerdo, de 32 millones de dólares, ¿no? A lo largo de su historia, el CRIF ha pagado indemnizaciones ya en los cientos de millones de dólares. Y actualmente el CRIF asegura aproximadamente 1,000 millones de dólares de coberturas con los instrumentos que hemos diseñado para el CRIF y que operamos nosotros, ¿no? Entonces, creo que han funcionado bastante bien. En la escala de riesgo de base, pues estos modelos de pérdidas modeladas yo creo que son los que tienen el riesgo de base más pequeño de todos, ¿no? La que sigue. Desarrollamos también para una compañía de seguros de México un modelo de seguro paramétrico de terremoto, pero orientado a propietarios y a arrendatarios individuales de casas y de departamentos, ¿no? Entonces, este es un instrumento de intensidad modelada, es decir, los pagos se generan cuando la intensidad calculada por nuestro sistema rebasa ciertos niveles, y este es un instrumento que entró en operación. La que sigue. Se han vendido pólizas, incluso se han pagado siniestros con este seguro. La aceleración modelada incluye efectos de sitio de todas las ciudades para las que disponemos de efectos de sitio en México. Este es un producto que opera completamente en línea, y entonces pues tanto la compra de la póliza, los pagos y las indemnizaciones se llevan a cabo en línea, y en los dos casos en que se han causado indemnizaciones, los pagos se han hecho cuando mucho en 48 horas después del siniestro, ¿no? Entonces, pues esta es una cosa muy importante para los asegurados, y creo que para las compañías también, porque no hay necesidad de gastar en ajustes, no es gratis, hay riesgo de base, pero pues esos son los pros y los contras, ¿no? Nosotros somos en este producto todavía el agente modelador, es decir, nosotros lo construimos, y somos también el agente de cálculo cuando ocurren los eventos. La que sigue es el número 2. Después desarrollamos también en 2021, me parece, en colaboración con una reaseguradora que se llama Global Parametrics, un seguro paramétrico para deslizamientos en la ciudad de Manizales, en Colombia. Entonces, es un producto cuyo cliente es el gobierno municipal, digamos, de la ciudad de Manizales, y está diseñado para identificar deslizamientos que ocurren como consecuencia de lluvias muy intensas en la ciudad y que provocan daños y mucho relajo, ¿no? Entonces, este instrumento está en proceso, digamos, de venta al cliente, y nos parece que funciona bien. Es un diseño muy específico que utiliza la red de pluviómetros de la ciudad de Manizales, que es una red bastante completa y operada de manera muy profesional, ¿no? Entonces, este es el número 3. La que sigue. El número 4 es uno muy parecido al que les describí para casas habitación individuales de terremoto, solo que para huracán. Entonces, aquí la intensidad, que es también un producto de intensidad modelada, la intensidad que se modela aquí es la velocidad de viento. Es un modelo desarrollado para las dos cuencas del Atlántico y del Pacífico, y tiene, digamos, más de 1,000 ubicaciones a lo largo o como 1,000 polígonos, digamos, a lo largo de las costas, en ubicaciones con alturas menores a 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, se aseguran nada más las propiedades bastante cerca de la costa, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí la información base para
para el cálculo de las velocidades modeladas de viento, se toma de la trayectoria de huracán de la NOAA, muy parecido a como lo hacemos en otros de nuestros instrumentos de huracán, y no está todavía en operación este instrumento, pero en principio ya ha sido aceptado por algunos reaseguradores. La que sigue. Luego hicimos otro también que tampoco está en operación, que está interesante, es una póliza de seguro paramétrico por huracán para el sector hotelero en Quintana Roo, un grupo limitado de hoteles. Entonces aquí ahí los ven ustedes donde están en la costa de Quintana Roo, ¿no? El detonante es la velocidad modelada de viento en 8 municipios de aquí, basado, como en el caso anterior, en la información de la NOAA. Este modelo no ha entrado en operación, pero ha tenido buena aceptación. Parece que es una buena alternativa al aseguramiento tradicional en el caso de los hoteles que están, como ustedes saben, muy expuestos en la costa a huracanes. ¿La que sigue? Luego hicimos también un instrumento que tampoco ha llegado todavía a materializarse, que se parece a un tipo de modelo paramétrico que se llama Cat in a Grid. Entonces es otro nombre gracioso también. Cat viene de catastrófico, pero parece como cat de gato, ¿no? Entonces son varias ubicaciones en 7 estados de la República, y aquí utilizamos un índice, que es el que muchas veces se usa en los Cat in a Grid, que ese que están viendo ahí es el producto de la intensidad modelada en cada punto donde están los activos, multiplicada por su valor, dividido entre la suma de los valores expuestos. Es decir, es una especie de intensidad ponderada con los valores de los inmuebles, ¿no? Entonces la idea es que cuando viene un evento se calcula para esta pequeña cartera este índice. El evento puede ser un evento sintético de nuestro catálogo de siniestralidad sintética, o puede ser un evento real que acaba de ocurrir. Se calcula este índice y los pagos, el tamaño de los pagos depende del valor de ese índice exclusivamente, ¿no? El cálculo de estas intensidades, como en los otros cálculos de nuestros modelos, incluyen efectos de sitio en donde sean aplicables. Nos interesan en particular los grandes efectos de sitio de la Ciudad de México y de Acapulco. ¿La que sigue? El séptimo. Bueno, todavía este producto también nos parece que tiene mucho sentido, digamos, la coherencia entre la siniestralidad real, digamos, histórica, o los valores de los índices en eventos históricos, y lo que nos dan las simulaciones. La coherencia se ve muy bien, y pues digamos, es una alternativa que se ha usado en otros países, en otros casos, y que me parece que tiene mucho sentido también. La que sigue. Y otro que hemos estado también pues tratando de convencer o de ofrecer al gobierno de la Ciudad de México, es uno en que el detonante de los pagos es la aceleración máxima del suelo registrada en una estación en particular de la Ciudad de México. Entonces, ese es el plan A, en caso de que la estación no esté funcionando. El plan B es utilizar la aceleración modelada durante ese evento. Este es un producto con un riesgo de base muy reducido, porque está basado en una medición de aceleración, no en toda la ciudad, pero en un punto de la ciudad, y nosotros tenemos muy bien identificada cuál es la relación entre la aceleración registrada en la estación SST y los daños en general que se producen en la ciudad. Entonces este es un instrumento con un riesgo de base muy reducido, y
muy específico para la Ciudad de México, aunque pues la idea después podría llevarse a otros lados. Y pues también nos ha faltado, digamos, punch de ventas para convencer al gobierno de la Ciudad de México de que esta es una buena alternativa para asegurar, por ejemplo, los recursos que se necesiten para la operación de las emergencias, de la emergencia durante un sismo, ¿no? La que sigue. Entonces, este es el último, como ven, tenemos muchos instrumentos, los del CRIF y otros, que están operando en la realidad, más de 1,000 millones de cobertura amparados con los modelos que hemos hecho, y pues tenemos otras alternativas que hemos diseñado y que están en diferentes partes del proceso de puesta en práctica, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería comentar con ustedes, un paseo muy rápido sobre el tipo de productos que ya en la práctica estamos diseñando con los modelos que existen, no son, digamos, buenos deseos, sino son instrumentos que están diseñados, cuyos precios están calculados, los efectos del instrumento, es decir, la siniestralidad está calculada para poder hacer buenas estimaciones de los costos de reaseguro, etcétera. Pues muchas gracias y regresamos con Benjamín. Muchas gracias, Mario. Muy interesante todos los productos que has mencionado y que están operando. Vamos a abrir un espacio para preguntas, así que si quieren aprovechamos para hacer preguntas tanto a Mario como a Carlos Avelar. Sí. Bien, excelente, o sea, muy buenas exposiciones. La verdad que lo que es seguro paramétrico es algo innovador, aunque bien señalaban que no es de ahora, que ya es un tema ya a lo mejor de hace algún tiempo, pero me llama la atención dos cosas. Una, por ejemplo, en el huracán Otis, si a mí me hubieran dicho un paramétrico y fija la escala 5 de Saffir-Simpson de los huracanes, ¿sabes qué? Yo a lo mejor antes de Otis hubiera hecho sí, porque estadísticamente hablando no ha habido siniestros o huracanes de esa magnitud y no había tanta vulnerabilidad en ese entonces, si es que llegó a pasar alguno por ahí, ¿no? Pero después de Otis, categoría 5, si alguien me dice, alguna compañía de seguros, yo soy reasegurador en este sentido de Patria, y si alguien me dice, oye, te ofrezco un paramétrico, ¿sí?, y el disparador va a ser un huracán categoría 5, hoy en día no lo tomaría. ¿Me puedes decir que 500 años atrás no han habido huracanes de categoría 5 ahí? Pero el clima está cambiando, el cambio climático es una realidad. Entonces, de hoy en adelante calcular esa exposición y la repetición, para mí ya no es decir otros 500 años en que vuelva a pasar. O sea, para mí la realidad cambia, o sea, ya sería, no sé, a lo mejor en 5, 10, 15 años podría tener el mismo evento, no lo sé, o sea, esa es a manera de pregunta. Luego, otra situación que explicaron ahora de los porcentajes de pago, en dado caso, si el daño o la intensidad fue muy baja, pues pago el 10%, el 20%, el 50%, el 70%, el 100%. Igual, lo que yo de alguna manera conozco es que si rebasa el disparador, yo pago. No necesito ajustadores, no necesito nada para pagar. Yo hice un contrato y en el cual voy a firmar y pagar. Voy a hacer honor al compromiso que sostuve porque es de buena fe y pagaría. Pero ya los porcentajes como que no me, o sea, no sé, a lo mejor y considero que no es para mí algo atractivo en este caso. Porque de todas maneras, aunque sea la intensidad baja, yo pagaría en el esquema o lo que presentaste, ¿no? Pero en ese sentido yo considero que a lo mejor no ha tenido una buena aceptación aquí en México. Ustedes lo deben saber, había un paramétrico de terremoto, ¿sí?, del Fonden, que era, el trigger era 8. Entonces, estuvo vigente 2, 3 años y luego ya no. Yo no digo que no haya apetito, el detalle es a lo mejor
en cómo fijas ese parámetro, ese disparador, para mí es lo más importante, ¿eh? Y te digo, ese de Huracán, yo como reasegurador te digo, híjole, difícilmente la compro a una compañía de seguros, porque sé que de todas maneras sucede algo ligero y tengo que pagar un 10%, luego un 20, un 30, un 50, hasta el 100%. Entonces, para mí ya no es un escenario de probabilidad, sino más bien, digamos, un escenario de certeza de pagar. O sea, en ese sentido va mi comentario. Yo entiendo, para mí me gusta la idea, o sea, el paramétrico para mí es una solución, algo innovador, y decir, ¿por qué no? Nos evitamos de ajustes, de inspecciones, de esto, de gastos, de esto, de lo otro, únicamente pago si se llega a cumplir. A lo mejor para mí en las bases, para poner el trigger, el disparador, está la clave, para mí. Y buena plática. Muchísimas gracias. No, a ver si me acuerdo de todas las preguntas. Pero el primer punto es cierto. Si yo solo utilizara el catálogo histórico para moderar, por ejemplo, como se hace en el seguro de autos, solo el catálogo histórico, no tendría ningún caso como Otis, y entonces yo le asignaría en el catálogo histórico probabilidad 0 de ocurrir. Entonces te lo podría asegurar gratis. Pero así no se hacen los modelos. O sea, los modelos utilizan como referencia y como punto de calibración el catálogo histórico de eventos, pero generan un catálogo muchísimo más amplio de eventos sintéticos, ¿no? Entre los eventos sintéticos, seguro que había eventos de categoría 5 por ahí en los diferentes modelos. A lo mejor no estaban correctamente representados, eso es la siguiente pregunta, pero en los catálogos sintéticos de los modelos, ese evento no tenía probabilidad 0, tenía una cierta probabilidad que se calculaba y con esa probabilidad se calculaba el precio como si fuera la sismicidad, la siniestralidad real, ¿no? Entonces, ahora, asegurar o no asegurar ahora una cosa como Otis, yo no estoy seguro que sea un sí o no, es una cuestión de precio, ¿no? Es decir, seguramente hoy en día los aseguradores y los reaseguradores pues, cobrarían más por asegurar eso que antes, ¿no? Pero en mi opinión, que haya ocurrido ese evento no lo vuelve inasegurable, simplemente el precio cambia, ¿no? Y luego, sobre el detonador binario de 10%, hay todas esas opciones, ¿no? Hay contratos que se escriben con detonador binario, o sea, si se pasa el índice te pago la suma asegurada, pero hay otros en que el contrato mismo de seguro, la póliza, estipula una regla en que la indemnización es una cierta función del índice, ¿no? Y yo creo que eso sí tiene ventajas porque, por un lado, en general, pues es más barato, ¿no? Y, digamos, para el mismo periodo de retorno de disparo, es más barato un escalonado que un binario, ¿no? Y pues eso lo puede hacer más atractivo. Y por otro lado, me parece que sí tiene sentido que la demanda de recursos del cliente es menor si la intensidad es menor, ¿no? Entonces, pero hay las dos opciones, o sea, en algunos casos puede ser más conveniente y más deseable el disparador binario, en otros casos, por ejemplo, en los del CRIF, es un disparador lineal, ¿no? Es decir, después del deducible, la indemnización va creciendo linealmente con el índice calculado, ¿no? Hay muchas opciones y en realidad pueden hacerse contratos muy flexibles de muy diferente tipo, y yo creo que, digamos, desde el punto de vista actuarial, la gracia que tienen es que son fáciles de calcular el precio, ¿no? El precio de los instrumentos es fácil de calcular porque tenemos una siniestralidad muy abundante, es ficticia, ¿no? Es sintética, pero tenemos muchísimo, ¿no? Entonces, es fácil simular, es fácil calcular los precios, ¿no? Creo que esas eran, ¿no? Más o menos las… Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Claudia, aquí enfrente.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Hugo de GNP. Gracias por la exposición, extremadamente atractiva, por todo lo que conlleva. Es un tema muy complejo. Y siguiendo la línea de nuestro compañero de Patria, creo que una buena como retroalimentación que ustedes nos podrían dar con un dato simple podría ser el decirnos ¿qué tan rentable ha sido el producto de Crypt ante un producto tradicional? Entonces, eso creo que sería como un buen indicador que nos daría una buena idea, dada la experiencia que ya se tiene de casi 10 años. Y esa sería básicamente mi pregunta. Digamos, yo no sé si podríamos hablar así estrictamente de rentabilidad, porque el CRIF, aunque formalmente es una compañía de seguros, es más bien como una mutualidad, ¿no? Entonces, los asegurados son los accionistas también, ¿no? Entonces, no les interesa tanto la rentabilidad como la solvencia y la sostenibilidad, digamos, de la operación. Eso, en mi opinión, ha ido bastante bien, ¿no? O sea, las celdas está organizada la compañía como una compañía de portafolios segregados, o sea, se aseguran por separado terremoto y huracán y lluvia por otro lado, en fin. La solvencia de las celdas más antiguas, o sea, que vienen desde 2007 me parece, es bastante buena, o sea, son las celdas más capitalizadas porque ha transcurrido más tiempo. Entonces, me parece que los índices de solvencia son bastante buenos y parece ser una operación financieramente solvente. Ahora, comparado la operación con el seguro tradicional, no sé si lo podríamos hacer porque el CRIF fue fundado como una compañía de aseguramiento paramétrico. O sea, nunca se planteó la otra posibilidad, sobre todo por la velocidad de pago, ¿no? O sea, estamos hablando de casos en que viene un huracán y afecta 18 islas de Bahamas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, seguramente el ajuste de eso iba a tomar semanas, si no es que meses, ¿no? Entonces, lo que quieren es tener el dinero rápido, entonces nunca se planteó la opción del aseguramiento tradicional, entonces no sabría yo cómo compararlo con… Gracias. Ahora sí, Claudia. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación muy enriquecedora. Y bueno, sabemos que sí son este tipo de seguros paramétricos, no son nuevos a nivel mundial, pero pues la penetración en México realmente ha sido pobre, ¿no? La captación sobre todo. En su experiencia en estos productos que ya desarrollaron de casa-habitación en México, ¿qué tanto? Porque comercialmente hablando es muy complicado venderlo a la fuerza productora, cuando cambiar el chip de un seguro tradicional a un seguro paramétrico. El que lo entiendan es complicado y en ese sentido hay un comparativo sin duda del precio. Entonces, ¿qué tanto? Como sabemos que este seguro paramétrico al final puede ser un complemento no es un sustituto, pero sin duda nos llevan a un comparativo de pricing. Entonces, en su experiencia en estos seguros de casa-habitación en México, ¿qué proporción en tema de precio compara contra un seguro tradicional en esa misma cobertura, en esa misma zona? O sea, sé que no podemos dar exactamente, pero alrededor de un 10%, 50% o 300% o 1500%, ¿no? Es una pregunta muy buena. En la primera parte es cierto, o sea, ese seguro de casa-habitación, nosotros somos el agente de cálculo, pero no somos la compañía de seguros, ¿no? Es la compañía de seguros. Y hasta donde yo puedo percibir, la dificultad ha sido digamos, en los costos de adquisición de los clientes.
que han sido demasiado altos para volverlas hasta ahora una operación rentable, ¿no? Entonces, sí es cierto, yo creo que todavía no le hemos dado al clavo en cómo comercializar ese, digo, no que sea mi labor porque no soy compañía de seguros, pero colectivamente, digo, creo que no le hemos dado al clavo de cómo comercializar eso, pero seguramente los aseguradores que hay aquí, como Gerardo, tendrán una mejor opinión. Ahora, la comparación es también otra cosa sobre lo que hay que reflexionar. Es difícil compararlos, ¿no? Porque no sabemos, en el caso del seguro paramétrico, sí podemos calcular bastante bien la frecuencia con que van a disparar esas coberturas, ¿no? En el caso del seguro tradicional no sabemos, porque además está el efecto del deducible, ¿no? Entonces, sí podemos comparar las cuotas, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el seguro paramétrico de casa-habitación, si no me equivoco, estaba calibrado para empezar a disparar con 25 años de periodo de retorno, más o menos, ¿no? Y en el caso del seguro tradicional no sabemos cuál es esa frecuencia, ¿no? Entonces, sí podemos comparar las cuotas, pero o los rates online, ¿no? Pero están asegurando diferentes cosas. Entonces, yo creo que no es tan fácil la comparación. Desafortunadamente, en la mente de los clientes sí parece fácil la comparación. Dicen, no, me cobra tanto y me cobra… No. Pero no está bien hecha la comparación. Entonces, ahí también yo creo que necesitamos trabajar en comunicar mejor cuál es la operación, cuáles son realmente las cosas que se están cubriendo para poder tener una posibilidad sería ver, por ejemplo, cuáles son los loadings que ponen los reaseguradores en los diferentes productos, ¿no? Eso nos podría indicar, más allá del valor de las tasas o de las cuotas, cómo están percibiendo. Pero no tengo una respuesta y me parece que no hay una respuesta simple a esa pregunta. Gracias. Y la última, aprovechando, en este aspecto de seguros paramétricos y aprovechando que aquí está aquí nuestro regulador, ¿qué tanto ven la necesidad o si ya se está trabajando en esa actualización en la regulación, en nuestra regulación mexicana, tanto en la LISF como en la CUSF, sobre estos aspectos que sin duda ya hemos registrado productos paramétricos, pero sin embargo hay particularidades que deberían de quedar actualizados ya en nuestra regulación con base a cómo está hoy todavía y que no se dejen temas complejos o a interpretación. Entonces, ¿se ha avanzado algo ahí, acercamiento, se trae un plan de actualización o no hay todavía? No sé, eso a lo mejor se lo podríamos preguntar a las personas de la comisión. Si quieren, de una vez se lo preguntamos. Lo que sí, en realidad, digamos desde el punto de vista técnico de solvencia, son más fáciles de regular los seguros paramétricos que los seguros convencionales, ¿no? Los seguros convencionales se han regulado incluso sin modelos, ¿no? Eso ocurría hasta 1998. Los seguros paramétricos son modelos, tienen su modelo incluido, ¿no? Tienen la siniestralidad incluida. Entonces, si el diseñador del modelo revela la siniestralidad que está usando para hacer los cálculos, etcétera, se puede verificar más fácilmente la solvencia. Pero si quieren, le damos la palabra a los reguladores. Ya la última pregunta. Gracias. Bueno, sobre esta pregunta, Claudia, no te voy a contestar ahorita, te voy a contestar al rato.
en el panel que tengamos a las 4 de la tarde, porque sí hay una preocupación que tenemos desde aquí de la Revolución respecto a estos, voy a usar estos términos, llamados seguros paramétricos, porque más allá de este riesgo base que existe en el diseño de un producto, nosotros vemos algo más que no empata con la actual regulación que tenemos desde el tema de la definición misma de lo que es un seguro. Entonces, lo voy a contar más a rato porque una de las preguntas que nos hacen es cuáles son algunas de sus preocupaciones y esa es precisamente una de ellas. Entonces, para responderte, si estamos trabajando en ese sentido, espera un poquito. Bueno, Gracias. Gracias, en aras de ir a comer a la hora, agradecemos la participación de tanto de Carlos